Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a continuar este conversatorio. Voy a presentar una propuesta que se intitula Corrección de fecha calendárica, perspectiva al próximo Nesiuhilpilistli. Esto quiere decir un ciclo de 52 años y hacia el Huehuetilistli conmemorativo que enseguida desarrollaré. Eh, También quiero señalar que a partir de la culminación de esta ponencia, enviaré a los que estén pendientes el material impreso para que pues puedan consultarlo y puedan checar algunas de los gráficos, las imágenes, y sea quizá un poco más esclarecedor la plática. Primero señalaremos que han existido tres tipos de calendarios. Estos en la humanidad en general han sido a partir de la observación de las estrellas. Eh, Ustedes seguramente por ahí recordarán el desplazamiento de los seres vivos entre los océanos, los mares, y para ello fue mm, pues necesario observar precisamente nuestro Ihuicatl, la bóveda celeste. Un segundo calendario fue el de Metzli, el de la luna. Este porque pues le llamaba la atención a las personas en general, esos observadores, los cambios que va presentándonos las distintas fases, las cuatro fases de la luna, a diferencia de Tonatiuh, el sol, que es más permanente su presentación, salvo que se acerque o se aleje de pues del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, esta parte de señalar la evolución del diseño calendárico es porque al remontarnos a la civilización primigenia en el Anáhuac, estaríamos hablando de los olmecas, que bueno, pues todavía siguen presentando varios misterios sobre cómo es que desarrollaron una civilización eh, de tal magnitud en un ambiente tan inhóspito, es decir, con demasiada agua. En este sentido, también los investigadores han señalado que su planificación urbana fue proyectada y dispuesta con una orientación hacia el norte en esencia, no necesariamente al norte geográfico, tiene una desviación más hacia el norte magnético, pero entonces ahí es donde comienza hace más o menos 1500 años pues el desarrollo constructivo, el desarrollo monumental. Lamentablemente, pues ya para los nuevos mexicanos es muy difícil poder verificar todo eso porque la mayor parte de nuestro patrimonio material
específicamente el del formativo, ha sido destruido, ha sido desmantelado. En este caso nos referimos al de Chalchicueyeca, que sería a lo que comprende los actuales Tabasco y Veracruz. Pues ustedes recuerden que es una zona petrolera, entonces los sitios antiguos de la cultura olmeca pues fueron avasallados por las pistas de aterrizaje para los suministros de Pemex. Y cuando se comenzó a estudiar, se inició todo esto de la exploración y la excavación en esos sitios, principalmente por investigadores extranjeros, pues eso detonó un tráfico de piezas y por lo tanto pues complica el análisis más integral y más profundo de lo que es esa civilización primigenia. Afortunadamente, pues con algunas piezas que se han podido recuperar y conservar, se pueden establecer algunos planteamientos generales importantes. Uno de ellos sería el que se localizó una estela conocida como la estela de Tres Zapotes. Esta estela presenta lo que se denomina la cuenta larga y presenta una fecha era o una fecha de partida. Esta fecha corresponde curiosamente al 13 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. Aquí aprovechamos para ir fundamentando esta base de la conformación de los distintos calendarios, porque hay un debate en torno precisamente a la estela de Tres Zapotes, conocida como la estela C, que nos presenta 5 numerales al estilo de barras y puntos. Algunos la ubican en el 31 antes de nuestra era. Otros le dan una antigüedad mayor, alrededor del 200. En este sentido, pues lo importante para nuestra plática es establecer que todas estas propuestas se refieren a antes de nuestra era, sea el 31 o en su caso el 200 y tantos, el 300. Este dato es importante, que quisiera que lo tengan en cuenta, porque lo vamos a estar recuperando más adelante. Por lo tanto, pues ahí tenemos, decíamos, es esta base de calendario, de cuenta, de cronología, denominada cuenta larga, y que también pues fue compartida con la cultura maya. En el material que les comentaba, les voy a agregar lo que es la estela. Ahí ustedes la podrán analizar con más detalle. Afortunadamente, una de las mitades de esta pieza todavía se conserva en la comunidad.
está partida en dos. La mitad la conserva, la ha defendido la comunidad. La otra parte, desde luego, pues la tiene el INAH. Y bueno, pues eso nos muestra también la parte que les mencionaba acerca de mm, la falta de consideración, incluso de los gobiernos, las instituciones, a- hacia todo lo que es el patrimonio antiguo. Eh, esta preeminencia de centralización, de despojar eh, los materiales in situ de su lugar y llevarlos a lugares que se consideran más óptimos para la visita de turistas extranjeros y la supuesta implementación de la llegada de divisas. Pero regresando al tema de nuestra materia que es el calendario, decíamos que estamos hablando entonces de más o menos un periodo mmm, de antes de nuestra era y que coincidentemente también paralelamente en Europa surge lo que es el calendario romano. El calendario romano eh, originalmente originalmente era preciso como los de acá, de la náhuac. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando lo generaron en aquellas latitudes, establecieron una serie de meses que comenzaba el año en marzo y sus meses, algunos de los cuales pues desde luego tenemos nosotros en la actualidad, sus meses eran de 30 y 31 días. Eh, esto era exacto, era invariable. Lamentablemente allá se mezcló y llegó pues la parte de la política, posteriormente de la religión, primeramente política porque al tomar el poder Julio César, bien ustedes saben, eh, pide que se cree un mes quitándole días a otros ya establecidos para que llevara su nombre. Y esos días pues se pasan a un mes anterior al primero. Es decir, enero y febrero se van a ir sumando eh, meses más cortos que los ya instaurados. Posteriormente, ustedes saben que Julio César pues es desplazado eh, y sin embargo el calendario juliano es adaptado en el año 45, ahí sí, antes de Cristo, pues estamos hablando del Mediterráneo de Italia. Sin embargo, para este año, el 45 antes de nuestra era para nosotros, antes de Cristo para ellos, ese calendario ya presentaba un error. Este error eran de 11 minutos por año y la primavera iniciaba alrededor del 20 de marzo, entre el 20 y el 25 de marzo, lo que fue generando pues un desfasamiento de su calendario original. Posteriormente, en el 325 después de Cristo, ya con el poder ahora de la cristiandad, se realiza el concilio de Nicea.
Entonces, ya para este nuevo calendario, bueno, ajustado, eh, se tiene también ya el otro mes que había integrado otro poderoso que fue Augusto, ¿verdad? Por eso existe el mes de agosto. Y reitero, pues incorporaron al principio de su calendario enero y febrero, ya desplazando el inicio del año del mes de marzo. Bueno, pero eso es en el año 325. Como lo nuestro es principalmente atender lo que surgieron en estas tierras, esta parte la comentamos para ver el desarrollo paralelo y poder comprender la propuesta y cómo es que eh, tenemos el actual calendario vigente. Por último, en esta parte de calendario europeo, decirles que tiene un error de 6 años. Nosotros no vamos a desarrollar aquí esa parte. Algunos de ustedes ya tendrán referencia de cuando un genio astrónomo hizo pues toda esa investigación y ese análisis y concluyó de el error del calendario juliano Nicea, que se equivocó por 6 años. Pero regresemos a la náhuac. Más o menos también por esas fechas, para el año 300 de nuestra era, ya se encontraba en auge Teotihuacán. Teotihuacán viene a ser una ciudad que hereda y aplica los conocimientos desarrollados por los olmecas. La figura de Quetzalcóatl precisamente viene de Chalchicoyecan, viene de lo que es la costa del Golfo. Esta serpiente en un inicio marina es un aporte que se traslada del oriente hacia la cuenca y es retomada y desarrollada por los teotihuacanos. Esto lo podemos observar en lo que es muy famoso y muy conocido, el edificio ubicado en la ciudad de La, que se conoce como la estructura de Quetzalcóatl y que nos presenta alternados dos mascarones, el del Zipactli y el de Quetzalcóatl, precisamente. Cuando se desarrolló la reconstrucción hipotética de ese edificio, se pudo observar que se constituía de 366 cabezas, lo que pues de inmediato nos dice que se trata de un edificio calendárico solar, ¿sí? Por la duración de dicho ciclo, que es de 365 días y fracción. Lo curioso en esta parte de Teotihuacán es que ese edificio fue tapeado, fue ocultado, fue cancelado por los mismos teotihuacanos. Ahí hubo un asunto local que determinó cubrir ese edificio. Sin embargo, entonces recapitulando, tenemos que es alrededor del año 300. Estamos hablando de un calendario solar, que ahí también
hay que vincular, hay que ir señalando las continuidades. Algunos también han propuesto que Teotihuacán tiene una disposición con un eje que es norte-sur en términos generales. También presenta esta desviación a las que les hacía referencia de la venta de los olmecas. Entonces ahí vemos otra similitud con la cultura eh, del Golfo. Por otra parte, tendríamos en esta gran ciudad de Teotihuacán que un autor señala lo siguiente, cito, fue incendiado para indicar que el calendario olmeca había cumplido un ciclo solar de 1507 años y que el día de Año Nuevo volvía a recaer en el solsticio de verano, donde se había iniciado en 743 antes de nuestra era. Esto del incendio de la ciudad sucedió en 765 de nuestra era. Reitero, ya ustedes podrán observar eh, las citas de quienes estoy mencionando para que ustedes lo cotejen por sí mismos. Bien, planteando entonces lo siguiente, tendríamos que la cuenta larga, la diseñada por la civilización olmeca, perduró pues esos milenios y vino a entrar en desuso con la caída de Teotihuacán. Aquí lo que sí también quiero señalar, eh, solo como referencia, porque pues el tiempo mm, es determinado para tratar de llegar a las propuestas de este trabajo. En Teotihuacán una serie de observatorios en fosas que son para medir el paso cenital. Y esto también se encuentra en ciudades contemporáneas a Teotihuacán, entre ellas Monte Albán, que en el edificio J, que tiene la forma de una punta de flecha, también es el único que está en una disposición distinta al demás conjunto alineado. Pero esta parte de este otro tipo de observaciones celestes las dejaremos para otro momento. Pasemos a un tercer momento de nuestra narración. El primero fue la civilización olmeca con el imperio teotihuacano, y en este momento nos referiremos al periodo denominado como epiclásico, que comprende del 650 al 900 de nuestra era, y en donde surgieron sitios que fueron asfixiando a la gran metrópoli Teotihuacán, ubicada en plano. En este sentido me refiero a que se encontraba en una planicie, desde luego pues sí rodeada por una pequeña cañada, por el gran lago de Texcoco, por algunos cerros, pero en general estaba ubicada mmm, en un valle. A diferencia de ya los sitios del epiclásico que se remontan a las cimas. Comenzaríamos mencionando, solamente para ubicarnos en el contexto de ese periodo, a
el heredero de Xochitecatl, que es Cacaxtla, en Tlaxcala. Ese sería el ubicado hacia Tlaucopa. Podemos irnos hacia el Cihuatlampa y ahí tendríamos a Teotenango, en el actual Estado de México, eh, el lugar de la muralla sagrada. Y el que nos ocupa en esta oportunidad sería hacia el Huiztlampa, el de Xochicalco, el lugar de la Casa de las Flores. Xochicalco, eh, se ha detectado que alrededor del 743 acontece una corrección, ¿sí? O quizá, me atrevería a decir, el reinicio de una cuenta calendárica. ¿Por qué? Insisto, si está concluyendo el uso de la cuenta larga, se diseña, se pone en marcha un nuevo calendario. Para esto ahí en Xochicalco, en el estado de Morelos, ustedes pueden ubicar lo que es la Plaza de la Estela de los Dos Glifos. Aunque es una reconstrucción, la original está dentro del museo local, pero bueno, en esa estela aparecen dos marcadores numéricos. Uno es el 10 atado de carrizo y otro se refiere al 9 ojo de reptil o viento. Me detengo un poco en este segundo, el 9 ojo de reptil o viento, porque también les pediría, así como anteriormente les sugería que tuvieran presente un dato, este también, que, que lo tengan por ahí en referencia, porque esta parte del reptil o específicamente el cipactli cocodrilo va a ser importante, y desde luego también el de Hecatl, el viento. Bueno, lo relevante de esta estela es que al observarse en disposición con el edificio hacia el Tlaucopa y los amaneceres, nos marca en las cornisas de los edificios los solsticios, y al centro de la construcción los equinoccios. Recuerden que tenemos dos solsticios y dos equinoccios. Bien, retomando esta parte de lo del ajuste calendárico, en el edificio principal, el que se conoce precisamente como Quetzalcoatl, que está rodeado por una serie de serpientes emplumadas con caracoles cortados, ahí podemos ver muchas cosas, pero dos en este sentido destacables para nuestro tema. Uno de ellos es que aparecen en posición de loto sentados diferentes sacerdotes. Estoy viendo la imagen y de hecho portan su bolsa de copal, y hay una imagen que al parecer se refiere a un eclipse, y en el lado derecho de la escalinata principal podemos observar lo que es el ajuste calendárico. Una mano que a través de un mecate jala una fecha y con la otra mano, al otro extremo, desplaza un año. Entonces, nuevamente, así como le señalaba yo de este margen que existe de interpretaciones, pero estamos dentro de este parámetro de los años 700. ¿Qué nos ayuda a tratar de ubicar este suceso? Pues precisamente que en Quirigua, Guatemala, se encontró una estela, la estela E, y ahí sí se pudo leer, se pudo identificar
la fecha 20 de enero del 771, en que se observó un eclipse parcial de Sol. Entonces aquí nos vuelve a remarcar esta vinculación, este intercambio de conocimientos que existía entre las dos grandes culturas, la cultura maya y la cultura de la náhuatl, la cultura del centro de la náhuatl. Avanzando en esta parte de Xochicalco, también ahí quiero aportar un tercer y último elemento, que es eh, una de las tres estelas que se localizaron también en ese sitio, las cuales pues las tienen aquí las tienen en el Museo de Antropología. Una de ellas está asociada directamente a Quetzalcóatl y podemos ver que en su texto lateral, que es donde aparecen los numerales, destaca la figura de los conejos, ¿sí? Ya podrán ustedes observarlo directamente en el material que les haga llegar. Esta figura de Tochtli, Zacatuche, también, al igual que el viento, al igual que el Zipactli, van a continuar esos elementos, esos aportes, esos denominadores, eh, van a subsistir. Bien, pasemos a la parte de el posclásico. Así fue determinado pues por los investigadores de, del siglo pasado con ese término, y se refiere a los años de 900 a 1250 aproximadamente. En esas fechas surge Tolanchi-Cocotitlán, lo que conocemos como Tula, y en esta parte lo novedoso es que ya vamos a contar con fuentes escritas de este periodo. Anteriormente pues solamente tenemos los elementos materiales referidos, y de los cuales pues se aplican diferentes análisis, y entre ellos pues el iconográfico, como el que acabamos de referir de la estela. Bien, ya para Tolanchi-Cocotitlán destacaría lo siguiente. Esto lo pongo a su consideración, es una hipótesis personal. Eh, Existen también múltiples y diferentes eh, versiones, pero de acuerdo al análisis que hemos desarrollado en la parte calendárica, considero que en el 999 nace Seacatl Topilzin Quetzalcoatl. Este personaje, que según la tradición oral nació precisamente cerca de Xochicalco, en el Huistlampa. Tampoco nos vamos a detener en esta parte de esas leyendas, solamente señalar que pues él lleva en su nombre el año de su nacimiento. Él nació en un año Seacatl, era noble, de ahí Topilzin, y perteneció al, al grado y al grupo de personas que seguían el culto a Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl, que ya señalamos, como concepto llegó desde los olmecas, se instauró en Teotihuacán, se desarrolló en Xochicalco y se constituyó en
pues todo un modelo de moral, ¿sí? Para los dirigentes. Pero entonces la parte humana es con este personaje, este noble que, reitero, nace en el 999, que de acuerdo a la correlación eh, anahuaca, pues es un Xihuitl Seacatl. Aquí aprovecho, no es tanto por dar el brinco eh, gigantesco, sino porque es a lo que queremos llegar, que curiosamente el quinto Huehuetilistli, que son paquetes de 104 años, así como los occidentales tienen sus siglos de 100, aquí existían los paquetes de 104 años. Transcurriendo a partir de esta fecha 5 edades de 104 años, se cumplían en 1519, que fue un año igualmente Seacatl, y todo lo que con ello conlleva y que ustedes seguramente habrán escuchado. Esto, ¿por qué es importante resaltarlo? Pues porque a partir de una reforma que considero yo establece Seacatl Topilsi al calendario, se generan una serie de leyendas en donde pues decían que él había creado el calendario y las artes. Y sí, pues era, en este sentido era maestro en muchas cosas, pero no las había creado. Esto ya estamos viendo aquí que viene desde el formativo, desde la cultura primigenia, ¿sí? Y que va trasladándose por los diferentes quincunce o los centros eh, ceremoniales rectores. Bien, en la ponencia escrita desarrollo una serie de citas de todo lo que fue aconteciendo, pero para que no nos rebase el tiempo, solamente les diría, por ejemplo, que para el 1029, que fue un año Macuili Cali, 5 casa edificada, falleció el gobernante de los toltecas y que un grupo de toltecas chichimecas fue a buscar a Quetzalcóatl a Tulancingo. Así lo dice la fuente, en este caso es la historia de México de 1974 y está fundamentado en los anales de Cuautitlán. Eh, entonces sabemos que solo dice Quetzalcóatl, pero su nombre completo era Seacatltopilzin. Este personaje pues quedó huérfano y del lugar de su nacimiento vino a instalarse hacia el Tlaucopa, en esta parte en Tulancingo, y ahí fue donde lo requirieron estas personas. Así es que el Seacatltopilzin Quetzalcóatl entra al gobierno a partir del año más o menos como 1032, según las diferentes fuentes. Y para el 1038, que fue un año C. Tochtli, uno Zacatuche Teporingo, es cuando se hace el ajuste calendárico. Es cuando comienza la cuenta que perdura hasta nuestros días. Es la que se va a utilizar eh, desde entonces eh, por lo subsecuente. Reitero, 1038. Ahí eh, tenemos la siguiente cita que nos dice: tuvieron principio los 4 portadores calendáricos de los años. El primero fue Acatl, el segundo Tecpatl, el tercero Cali, casa edificada,
y el cuarto Tochtli, Zacatuche Teporingo. También es de ustedes sabido pues lo que ocurrió con la forma de gobierno de Seacat Topilzin, las luchas internas, los conflictos externos con otros señoríos que lo llevaron a pues a perder el poder y a salir de la ciudad de Tolanxicocotitlán. Y en este momento también solamente les mencionaría lo siguiente. Esta parte es de Juan de Torquemada, de 1723. Dice así: por desgracia vivían una guerra con los reyes de Xalisco, quienes habían aprovechado la situación, se refiere mejor dicho a la situación interna, e invadían sin piedad el territorio tolteca. En la batalla por defender al pueblo murieron Tepacatzin y Xochitl, que según una leyenda pues eran los padres de Seacatl, quienes combatían en primera fila. Topilzin, pues ya lo dijimos, tuvo que salir. Por lo tanto, fueron derrotados los del culto a Quetzalcóatl, pero ya que había quedado la impronta de los aportes científicos, matemático-calendáricos, y eso perduró la forma del calendario. De aquí voy a brincar, a señalar que en la... porque existen dos ciudades en Tolanxicocotitlán, en el sitio ceremonial, uno ubicado hacia el norte, el Xicuco, y es conocido como el Corral, donde por cierto se puede visitar un edificio redondo dedicado a Ejecatl. Pero se trasladaría ese asentamiento hacia el Tolán arqueológico, el que la mayoría hemos visitado, en donde están las esculturas de los guerreros. Pero también ahí va a experimentar un cambio, ahí sí un cambio en la disposición hacia la orientación con respecto a los rumbos cosmogónicos. Integro también en la ponencia unas imágenes en donde podemos ver lo que son unas pilastras. En esas pilastras aparecen unos personajes ataviados, pero lo que es la base y la parte alta de dicha pilastra va a tener precisamente estilizado a un cipactli, a un cocodrilo. Más adelante veremos en dónde desemboca este concepto, este animal que desde ustedes ya estarán intuyendo, pues procede nuevamente de la costa del Golfo. Es un animal cuyo ecosistema y hábitat son los ríos y los pantanos de los olmecas. Bien, ahí pasamos a 1884, cuando un genio, Alfredo Chavero, que escribió la parte correspondiente en México a través de los siglos, él propone una supuesta cuarta corrección al calendario que hemos venido refiriéndonos. Y esto, palabras de él, habría sucedido en 1454, que también fue un año Setochtli, como el del 1038 que les refería de Seacatl Topilzin. Sin embargo, yo no lo comparto, más bien no lo apruebo al 100%, porque no hay muchos elementos materiales para ello.
Él argumenta que se le quitaron 13 días al calendario y, y pone como evidencia un monolito que también está en la sala mexica, pero a mi parecer pues se refiere a otras cosas. No obstante, de todos modos, ya ubicados en la civilización que son los mexicas, para 1478, un año 13 atado de carrizo, lo que los europeos denominaron caña, eh, para ese periodo de 3 años, de 1478 a 1481, los mexicas van a crear el disco ciclográfico, lo que conocemos como el calendario mexica. Y pues ahí podemos decir que en efecto sí contiene elementos de calendario, porque uno de los círculos concéntricos nos presenta lo que son los 20 signos de los días, lo que está hasta la fecha aunque a la mitad, pero está a la fecha en algunas de las monedas de 2 pesos y estos 20 nombres de los días del Tonalpohualli, eh, que tampoco nos dará tiempo, eso será en otra oportunidad, poder explicarlos con detalle cada uno de ellos, pero sí referirles lo siguiente. Esto porque su servidor se inscribe historiográficamente en lo que son la corriente de los anales, específicamente en los trabajos de Brodel, y que se refieren a los procesos de larga duración. Esto porque he venido insistiendo en la raíz, la base de estos conocimientos que emanaron con los olmecas en la costa del Golfo. Entonces aquí, entre esos 20 días, tendríamos tres que hay que recordar. Uno de ellos, desde luego, pues es el Zipactli, ¿sí? Que es con el que comienzan las cuentas. Es el principio de los años, es el principio de los tiempos, el Zipactli o cocodrilo. Uno más sería el de los Omactli, el mono araña, ¿sí? Este tipo de fauna no existía en las tierras altas, no existía en la montaña. Eh, es indudable que proviene de aquellos lares del Tlahuizcampa o Tlaucopa, los Olmecas. Y un tercero, para estos propósitos, pues sería la mención del Tecuani, el que algunos denominan Ocelot, pero que se refiere específicamente al jaguar. Recuerden que no es lo mismo un ocelote que un jaguar. Entonces, ese animal y su vinculación con todo lo que significó para los olmecas, en lo que nos heredaron de sus creaciones culturales, pues es invaluable, es importantísimo. Estamos llegando a las 19 horas de este calendario impuesto, por cierto. Recuerden que tenemos el horario de verano, ¿sí? Y que el horario natural sería propiamente las 18 horas. Vean este manejo de los calendarios con un uso político, ya lo dijimos, en el caso europeo, y religioso, y a eso llegaremos.
porque estaremos entrando a la parte de la efeméride, que fue en parte la razón del conversatorio. Y nos referimos al 23 de agosto del Yeycali-Xihuitl del año 1521 en náhuatl. Yeycali-Xihuitl, año 3, casa edificada. De las veintenas, ahí hay también un debate. Algunos dicen que es Xocolhuetzi y otros Tlazochimaco. Esto porque recuerden que aquí el calendario era preciso, como lo fue alguna vez el romano. Y todas las veintenas, las 18 veintenas, se conformaban por 20 días invariables. Y al final pues se agregaban los 5 días un cuarto. Pero lamentablemente, pues para los que nos dedicamos a esto de investigar estos calendarios, por ser periodos tan reducidos de 20 días, eh, pues es más fácil que se pierda ese lapso entre todas estas conjeturas. Pero tenemos el día señalado, claro, por pocas fuentes, que se refirió al Coatl, uno serpiente. Entonces esto lo señalo porque antes que nos abandonen algunos de nuestros compañeros o de los que amablemente nos prestaron atención, la propuesta de mi parte y los compañeros que se suman a nuestro grupo es que debemos corregir esas imprecisiones. Se ha estado hablando de la fecha de 13, pero no es esa, no es esa la exacta, no es la correcta. ¿Por qué? Pues porque ya lo decíamos, que el calendario que traen los españoles es el juliano niceno. Es ese que ya referí que tenía varios errores. Como ustedes bien lo ubican, para el siglo XVI, en una parte de Europa, pues quien tiene el gran poder es la Iglesia cristiana católica. Entonces el Papa, en 1582, el Papa Gregorio, al observar este error que presenta su calendario, ordena que se haga el ajuste correspondiente. Y reitero, algunos de ustedes también ya lo tienen por sabido, que del 4 de octubre de 1582 al siguiente día pasó a ser 14 de octubre de ese mismo año. Pero de aquí a que se da la indicación de allá del Vaticano, lo que tarda en llegar a España, imagínense, es hasta el 14 de mayo de 1583, cuando adoptan el calendario gregoriano. Luego, de ahí, a la parte que tenían invadida y colonizada, que es el Anáhuac y la parte del Perú y todo lo que ustedes conocen, pues por lo menos tardaba 3 meses, toda una estación natural en llegar. Así que es hasta 1584 cuando se hacen las correcciones acá, en estos lugares, en estas tierras. Y en Perú, peor tantito, allá todavía tardó un año más. Por lo tanto, todo lo que está escrito, desde luego, por los cronistas, soldados, frailes, hasta 1583,
está equivocado 10 días porque está basado en el calendario juliano. Se tiene que hacer el ajuste y la corrección, eh, pues con respecto al calendario gregoriano, y eh, retomar el propio que pues ya hemos venido viendo, pues es siempre más preciso, más exacto, más natural. Así que de esta manera, entonces estaríamos entrando a la recta final de la conversación, señalándoles lo siguiente, que de alguna forma puede constituir nuestra memoria histórica. El hecho de que subsistan nuestros centros ceremoniales, aunque saqueados y restaurados, pero son puntos energéticos y aún están visibles. Lamentablemente, pues cada vez es más complicado que podamos darles vida porque pues se limita cada vez más el ascender los basamentos, nos prohíben ingresar con el Popochcomitl. Son cada vez más las restricciones, pero los sitios permanecen. Por otro lado, lo señalaba en la propuesta, retomando a Guillermo Bonfil Batalla, él habla de la matriz cultural y él remarca que tenemos la toponimia, los nombres de los lugares, todavía seguimos nombrándolos en lenguas maternas originarias. Tenemos la tlacuali, la comida, y de lo que nos han estado refiriendo en particular también la compañera Isis el día de ayer, que es la medicina tradicional, la herbolaria y todas sus vicisitudes. Entonces, en síntesis, sugiero que se continúen este tipo de trabajos, que se conforme un tlactocan, un consejo, o los comités correspondientes, para seguir atendiendo estos objetivos específicos con las siguientes fechas. A consideración, desde luego, una sería la fecha meta de el 2025, que será un año Matlactli Yei Cali Xihuitl, un año 13 casa edificada, porque para este año el, sería el fin de la cuarta trecena, terminaría el cuarto Tlalpili y estaría concluyendo un periodo intermedio de otro ciclo matemático de 52 años. Es decir, entraríamos en lo que es toda la conmemoración del Nesiu Gilpilistli, eh, rumbo al siguiente fuego nuevo. Por otro lado, OME 2 sería que en relación a 1525, que fue un año Chicuase Tecpatzihuitl, año 6 cuchillo de obsidiana, en el que desafortunadamente ocurrió el asesinato de Cuauhtemotzin y otros personajes. ¿Sí? Entonces ahí se podría conmemorar a ambos episodios en ese sentido. Porque si bien decíamos aquí que decíamos que pues estamos mmm, señalando fechas desfasadas, erróneas, de todos modos no hace daño, está bien.
sirve para ir mejorando los conocimientos, ensayando, practicando este tipo de ejercicios, pero no perder de vista que si tenemos la visión y el enfoque de nuestros huevos, los abuelos,